Bendecido sea el eterno nombre del Señor. Estamos tan agradecidos al Señor por todas estas bendiciones tan grandes que nos está dando. Gracias a Dios por el ungido de Dios, que es el instrumento que Dios está usando para nuestra bendición. Lo bendecimos en el eterno nombre del Señor. Bendecimos también ahí a nuestro hermano Billy. Y les digo, como me decía su papá, el papá de ellos, siempre que me veía, te amo de corazón. Yo les amo de corazón también. Muy agradecido, gracias a Dios por nuestro hermano Andrés, que está allí en Puerto Rico. Y gracias a Dios por esta actividad que él está anunciando, que sobre todo lo grande allí en esa actividad, claro, nuestro hermano Andrés está haciendo todos los arreglos posibles, necesarios para que todo salga bien, pero lo grande allí es la presencia del Señor. Su presencia allí es la que va a dar la victoria que todos necesitamos, porque con el Señor pues tendremos todo lo que necesitamos, así que estaremos orando más que todo por esas actividades para que el Señor dirija al ungido y para que su presencia irradie bendiciones para todos los que asistan en esa ocasión. Bueno, mis amados hermanos, pueden sentarse por un momento. Mi responsabilidad es leerles estos porcentajes. Voy a hacerlo lo más rápido posible para que le demos la oportunidad a esta palabra que es de la que dependemos. Quiero darles un informe así rapidito, ya que ustedes saben que cada vez que salimos a un viaje largo y regresamos, siempre traigo un informe porque yo lo veo ahí en la Biblia, por ahí en el capítulo 16, 15, 14, 16 de los Hechos, ve cómo Pablo salía de la iglesia de Antioquía, y esa iglesia era la iglesia donde él salía y regresaba, dice, de nuevo, informaba sobre todo, y los hermanos ahí estaban orando por él en todos esos recorridos que él hacía. Y bueno, fue un recorrido muy precioso, tuvimos una actividad muy hermosa, voy a hacerlo de una manera muy breve. Tuvimos una actividad muy hermosa ahí en Lima, empezamos por Lima, Perú. Los 2 salones que tiene el hermano ahí se le llenaron y los pasillos todos llenos. Y gracias a Dios había una reverencia muy bonita, el pueblo estaba muy reverente. Y hubo un mensaje allí que ya lo hemos oído, lo hemos vuelto a oír, pero necesitamos leerlo también, que fue un mensaje muy revelador, gracias a Dios. Luego de ahí pasamos para Chile, mientras que llegaba el ungido de Dios, yo estuve en Concepción con el hermano José Hernández Echeverría, y después estuve en Valparaíso con el hermano Sergio Aguilar Dueñas, ahí en Valparaíso. Y fue una bendición para nosotros y las actividades que tuvimos también. En todas esas actividades tuvimos el mensaje del ungido de Dios. Él nos habló en cada una de esas actividades. Nosotros dependemos de ese mensaje porque sabemos que hay una sola voz. El Señor dice que el que es de Dios, la voz de Dios oye. Y la voz de Dios siempre viene por un profeta. Jesús dijo que mis ovejas oyen mi voz. La voz de Cristo
siempre ha estado en un profeta. Y nosotros pues dependemos de esa palabra, de ese mensaje. Y gracias a Dios tuvimos una actividad muy bonita ahí con los hermanos de Valparaíso. Ellos ampliaron su salón, lo hicieron más grande y tienen terreno allí bastante para estacionamiento, para poner carpas si quieren, pues está muy bonito el lugar. Y esa actividad allí en Santiago fue hermosa. El salón del hermano es bastante grande. Yo creo que quizás como este salón de aquí de Monterrey, más o menos, quizás un poquito más grande o más o menos así. Y luego el salón que tienen ellos al frente, un salón grande para comedor, se le llenó también. El pasillo, todos los pasillos se llenaron. Le pasó lo mismo que a ustedes acá, que en la última visita de nuestro hermano José Benjamín Pérez, se llenó aquí completo, se llenó los techos que tenían allá afuera, y hasta en los pasillos había gente. Y pasó más o menos algo parecido y un mensaje muy hermoso fue predicado allí. Gracias a Dios por esa palabra que está viniendo, que es una palabra que cada día se ve más clara, más completa, digamos más definida, más dándonos a entender, a conocer lo que Dios está haciendo de una manera más identificada. Después estuvimos en Argentina. Ahí fue, para mí era como un milagro, porque yo cuando fui la última vez, ahí lo que había era un terreno sin nada. Y luego llegar y en 2, 3 meses, 4 meses, poco tiempo, no era mucho. No recuerdo cuánto tiempo tenía que habíamos ido allá, Ruth. ¿No recuerdas tú? Bueno, lo cierto es que de la última vez acá no era mucho tiempo. Yo me asombré ver un salón levantado allí. Yo dije, esto es un milagro, ¿viste? Esto es un milagro. Una cosa tan rápida. Bueno, creo que hizo milagro Dios ahí con esos hermanos. Y nos bendijo el Señor allí con ese mensaje en Buenos Aires. Tuvimos también la asistencia de pastores denominacionales que viajaron de lejos, creo que como 13, 14 horas, algo así, para llegar allí. Y qué hermoso, estaban felices. Ellos después vemos cómo abrazaban a nuestro hermano José Benjamín Pérez, cómo le agradecían. Ru y yo nos estábamos gozando. Ru lloraba de alegría de ver cómo es posible una gente de unas denominaciones y vinieron con unos carteles. Los carteles no lo hicieron los hermanos ahí, lo hicieron ellos, los pusieron en las vallas ahí. Bienvenido a Argentina, profeta de Dios. Dios, qué maravilla. ¿Cómo está el Señor haciendo esto? Es una obra que la está haciendo Dios. Eso no es una cuestión humana. No se trata de convencimientos humanos. Se trata de una atracción que está haciendo el Espíritu del Señor a través de su instrumento. Y luego pasamos a Brasil y allí pues fue sí una lucha fuerte. Ahí sí es verdad que tuvimos una lucha bastante fuerte porque el enemigo pues puso al lado alquilaron en el salón que estábamos, era un gimnasio grande, pero al lado tenía un salón, se lo alquilaron a gente que pusieron una música fortísima. Y toda la noche pasaron con esa música y nosotros pensábamos que en la mañana ya iban a terminar y no, seguían hasta las 11. Yo, Dios mío, estábamos preocupados. Rubí venía y bueno, oremos al Señor y oremos y clamemos a Dios que Dios nos ayude, porque imagínense
con esta dificultad, cómo irá a predicar el ungido de Dios allí. Pero bueno, fíjense ustedes cómo el Señor obra tan maravillosamente. Casi a las 11, cuando pasó el ungido, allí, no sé si fue que ellos apagaron el equipo o se lo apagó Dios, y nosotros estábamos orando, Señor, haz algo, cualquier cosa le puede pasar a esa gente ahí que se les apague el equipo. Pero bueno, gracias a Dios, no sabemos qué pasó. ¡Pam! Cuando Él pasó, se apagó. Todo quedó en un silencio allí total. Yo digo, mira cómo obra el Señor. Nos dio la victoria, y allí también el hermano José Benjamín Pérez habló palabra de Dios, y vimos cosas que él habló allí, que luego las vimos materializadas. Fue algo grande allí esa actividad. Una victoria muy grande para la gloria de Dios en medio de ese país que tiene sus dificultades, pero gracias a Dios, Dios estaba allí con nosotros. Yo me siento muy agradecido que Dios me concedió, con todas mis limitaciones, por ya la edad limita un poco, ¿no? Pero con todas las limitaciones tuve el privilegio de recibir todas las bendiciones en todo ese viaje, en todo el recorrido, en todos los lugares donde Él estuvo. Ahí estaba. Y yo sé que ustedes estaban orando por mí, porque regresé más fuerte, más sano y regresé mejor. Yo digo, mire, vale la pena, vale la pena porque regresé mejor. Gracias a Dios, sanito y contento y feliz y listo para lo que el Señor necesite. Gracias a Dios por esa actividad que se va a tener ahí en Villahermosa. Oremos por eso. Oremos también por esa actividad en la Plaza de Toro allí en México. Yo estoy pensando que eso tiene que tener algún propósito. Esa actividad va a ser una actividad muy especial, y es conveniente que todos oremos, porque sabemos que todo depende del Espíritu del Señor. Nosotros tenemos que hacer lo que sabemos que tenemos que hacer para que eso funcione bien. Todo lo que está de nuestra parte, pues lo debemos hacer. Pero la Biblia dice que no es con ejército, ni es con fuerza, es con mi espíritu. Es el Espíritu del Señor el que nos da la victoria. Siempre Él es el que nos da la victoria, y Él es a quien tenemos que glorificar y a quien tenemos que honrar y a quien tenemos que darle la gloria. Así que dependemos de que todos estemos orando por esa actividad. Y también ese es el 23 de marzo, pero hay una actividad que fue anunciada ya para el 9 de febrero en Bogotá, Colombia, en Soacha. Los hermanos de Colombia, los pastores, todos únanse allí con el hermano Iván Sarmiento y con el equipo que está trabajando allí con él, para que ese gran salón esté listo para la presencia del ungido de Dios. Esa actividad ahí en Bogotá va a ser algo muy grande, va a ser una bendición muy grande. Y como repetía nuestro hermano Andrés, siempre lo he dicho, que la presencia de Él al llegar a un lugar imparte bendiciones. Es que lo hemos visto y hemos oído los testimonios de las personas que sin necesidad de Él tocarles ni nada, solo su presencia ha sido un impacto en muchas vidas, y hemos visto milagros de todo tipo. Por eso nos sentimos felices que Él esté haciendo esta gira, estos viajes.
yo soñaba con eso. Algún día, ¿cuándo será que Él podrá venir a estos lugares? Y miren cómo nos ha visitado aquí. Y estamos orando que Dios nos conceda una nueva visita aquí en Monterrey, porque cada vez que ha venido ha habido algo grande. Y ahora, como decía don Andrés, ya el hermano Epifanio también ha preparado todo, lo ha ido extendiendo, preparando todo para cuando Él vuelva sea una bendición mayor. Ya tenemos más facilidades, ya tenemos todo más preparado y sobre todo el pueblo de Dios también nos hemos estado preparando, porque el mismo hermano Branham nos decía: entréguenme una iglesia llena del Espíritu Santo y ustedes verán que Dios hará en un corto tiempo lo que han fallado en hacer en tantos años la teología y los grupos teológicos. Pero el Espíritu Santo lo hará en un corto tiempo. Es la presencia del Señor. Que no haya nada en nosotros que estorbe la bendición del Señor. Que no haya nada en nosotros que vaya a interrumpir que nuestras vidas sean preparadas, que seamos sinceros, honestos, íntegros con Dios, verdaderos, para que no haya ningún tipo de estorbo, de tal manera que fluya con libertad las bendiciones que están en el ungido de Dios. Porque en el ungido de Dios están todas las bendiciones, ahí están todos los ministerios. Ahí está el ministerio de apóstol, ahí está el ministerio de profeta, ahí está el ministerio de pastor, ahí está el ministerio de maestro, ahí está el ministerio de evangelista, ahí están todos los ministerios. Y eso lo ha puesto, dice la Biblia, que es el Señor, el Espíritu Santo, el que ha puesto esos ministerios para edificación del cuerpo de Cristo hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Eso está escrito. Y toda escritura que está hablada para el ungido de Dios en este tiempo se cumplirá. Es más, este es el tiempo. En el tiempo del fin es el tiempo de cumplirse todas las escrituras, todas las profecías, todas esas promesas y bendiciones, como dijo el hermano William en un mensaje, que todas las recompensas que recibieron en parte los mensajeros de las edades, esas recompensas que el Señor promete en la Biblia, ustedes ven, y que los mensajeros las recibieron en parte, las recibiremos en plenitud con la manifestación del ungido de Dios, porque ahí vienen todas. Ahí las vamos a recibir en plenitud en este tiempo. Todas esas bendiciones y por supuesto también los juicios que están anunciados también vendrán, porque es necesario que el reino de los gentiles desaparezca para que aparezca el reino de Cristo. Y eso es una obra que la hace Dios a través de sus arcángeles, respaldando al ungido de Dios allí. Todos esos reinos tienen que desaparecer para que pueda aparecer el reino del Señor. Muy bien, gracias a Dios. Discúlpenme por este informe tan largo, pero sí convenía que sepamos que Dios nos dio grandes bendiciones y sus oraciones fueron respondidas. Muchísimas gracias, porque regresamos mejor, regresamos más fuertes, más sanos. Como dice allá, creo que es, si mal no recuerdo, es en Daniel 10, 19, por ahí. Voy a ver cómo es Daniel, si lo dice por ahí. Cuando no habla de que el Señor habló la palabra y la palabra que habló fortaleció a Daniel, que estaba débil. ¿No es esa la escritura?
Si la puedes leer desde allí, Daniel, esa escritura, porque esa escritura pues para mí ha sido una bendición y se ha cumplido en mi vida. ¿Cómo dice? Fuerte. El 19, el 18 y 19, ¿no? ¿Cómo el 18? Ajá. Ve, lo fortaleció con la palabra que habló. Y con esa palabra que él ha hablado a nuestro favor, yo me he sentido fortalecido, más fuerte. Antiguamente yo pensaba ya, por mi edad, ya yo no debo ir allá a San Pablo tan lejos. Y ahora estoy dispuesto a ir a un lugar más lejos si fuera necesario. No hay límite, porque ahora Dios me ha fortalecido con la palabra que ha hablado el ungido de Dios. Bueno, gracias a Dios. Es mi deber aquí leer esta... voy a ser breve con la lectura de estos porcentajes. Voy a leer los primeros 12 y los demás voy a leerle para que sepan la posición en que están. En el número 1 está Antigua y Barbuda, este grupo con un 360.50, eso es bastante bueno. Ya triplicaron el grupito de allí de Antigua y Barbuda, triplicó su meta. Puerto Rico triplicó su meta y eso es una gran victoria, una gran bendición para Puerto Rico. 329.78 está en el segundo lugar. República Dominicana en el tercer lugar con un 200 ya. República Dominicana duplicó su meta. Venezuela está en el cuarto lugar con un 181.79. Buenísimo, Ruth, muchas gracias por todo el esfuerzo de los hermanos de allá de Venezuela y por los hermanos de Colombia que también algunos nos han ayudado. México está en el número 5, que es número de gracia, número de salvación, número de gracia, qué bueno. Y esto está con un 146, magnífico, maravilloso. Dios bendiga al pueblo mexicano. Alemania está en el sexto lugar con un 130 y eso es muy bueno también. Canadá también en el número 7 con un 130. Haití en el número 8 con un 128.70. Estados Unidos en el número 9 con un 109.78%. El Salvador llegó a su meta, está en el número 10 con un 101.43%. Guatemala está en el número 11, casi llega a la meta, con un 94.34. Recuerden que todavía nos faltan 4 semanas. Ahora ya entramos en el mes de diciembre, que es el mes que corre a la velocidad del rayo. Así que prácticamente este año se nos fue. Porque el mes de diciembre es el mes que corre rápidamente. Bueno, Holanda está en el número 12 con un 94.20, buenísimo. De ahí en adelante tenemos a Costa Rica, al Reino Unido, a Suecia, a España, Colombia, Trinidad y Tobago, Cuba, Argentina, Aruba, África, Panamá, Ecuador, Brasil, Italia, Perú, Nicaragua, Portugal, Belice, Honduras, Bolivia, Chile, Bélgica, Uruguay y Paraguay. Para mí, lo que siempre les digo, el gozo, la bendición de poder ver que todos están trabajando unidos con la carpa. Y eso es para mí un
una bendición muy grande poder ver que todos están unidos con la carpa, y de allí de la carpa es donde estamos recibiendo todas estas bendiciones. Nosotros estamos bajo carpa, hermano. Todos estamos identificados con la carpa. Gracias a Dios por eso. Antes de dejar el ungido de Dios, quiero leer estas palabras en el mensaje que estoy leyendo ahorita, que es el septiembre parte 1, donde estaba leyendo esta mañana. Este pedacito quiero compartirlo con ustedes en la página 16. Está citando aquí el ungido un mensaje de nuestro hermano William Soto Santiago, que se llama El Camino del Séptimo Sello, que fue predicado el 3/5/98 en Veracruz. Dice: si Dios ha prometido enviar a Elías, cuando lo envió 2000 años atrás, precursando la primera venida de Cristo, Él tenía que identificarse con esa promesa. Por eso Él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, prepárate el camino del Señor. Se identificó como el cumplimiento de ese mensajero que vendía preparándole el camino al Señor, como decía el profeta Isaías en el capítulo 40, verso 3 en adelante, y también Malaquías capítulo 3, verso 1 en adelante. Pero se dan ustedes cuenta que este hombre de Dios estaba en la Escritura, estaba prometido, es una promesa, pero él conocía la Escritura, porque cuando le preguntaron quién eres, se identificó con la Escritura. Soy esa voz que clama en el desierto, ese mensajero enviado delante de la presencia del Señor, como decía Malaquías. Entonces uno puede ver que estos hombres enviados por Dios se identifican con la propia Escritura. Para los fariseos, saduceos, ellos decían: mira, no veían esa identificación escritural. ¿Dónde estaba ese hombre que dijo Dios que estaría anunciando la venida del Mesías? Ellos sabían que estaban en el tiempo de la venida del Mesías, pero no escudriñaban la Escritura para saber cómo era, y lo tenían como un loco. Ese es un loco, ese es un falso profeta. ¿Ven? Pero el verdadero profeta de Dios, piensen lo que piensen los demás, él está llamado a identificarse con la Escritura. Aunque los demás digan: ese es un impostor, ese es un falso profeta, ese es un samaritano. Dice: y ahora podemos ver que no se puede negar el cumplimiento de la promesa, ni aún el mismo cumplimiento de la promesa puede negar las Escrituras que se están cumpliendo en él. Tiene que ser sincero, no importa lo que pensaban los religiosos. Él se identificó con la Escritura porque ese era lo que había dicho el Señor. Tiene que identificarse en la Escritura y dar testimonio de que Él es esa persona que está prometida, que vendría para ese tiempo, y por medio de su mensaje, de su predicación, ahí encontramos su identificación. Se identificó con el mensaje, con la predicación, con la Escritura, se identificó. Él se identificará siempre con lo que está prometido para ese tiempo. Él se identificará con la persona, con el hombre que está prometido que vendrá para ese tiempo. Él le mostrará al pueblo dónde está el prometido.
Eso es lo que hace un verdadero ungido de Dios. Y Jesús hizo lo mismo. Con la Escritura dijo, está escrito de mí. Hoy se ha cumplido esta Escritura. Escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Entonces Él mostró que estaba en la Escritura y ellos, ¿cómo se iba a identificar? Con la Escritura, con la palabra, con el mensaje. Pero para los religiosos que estaban ciegos, estaban prejuiciados, no pudieron ver ese cumplimiento. Y miren que estas palabras que nos dice, aquí nos cita el ungido, la cita 519 del libro de cita. Dice en Malaquías el capítulo 4, dice ahí el hermano Branham, miren lo que nos dice el hermano Branham. En Malaquías el capítulo 4 y también en Apocalipsis el capítulo 3, nos dice que estará aquí en los últimos días, ese mismo que se parará en la brecha por la gente con un rebaño pequeño que Dios le dará. Él vendrá en los últimos días, Dios lo dijo. Él será una señal a esta nación gentil que su tiempo ya no es más. Un profeta es una señal. Noé fue una señal y la gente lo consideró un campesino ignorante haciendo una obra fuera de lógica, fuera de una cosa por allá en una montaña, creyendo que esto se va a llenar de agua. Pero fíjense ustedes, ahí estaba la señal que habían llegado al fin de esa generación. Ese profeta, dice el hermano Branham, ese profeta será una señal que el tiempo ya no es más. Y acuérdense, cuando Él aparece en la escena, el tiempo está a la mano. Oremos que Dios lo mande. Amén. El tiempo está a la mano. Gracias a Dios que Dios ha cumplido su promesa. Tan pronto como su ministerio fue acabado, el ministerio del precursor y del ángel del Señor, el Mesías se presentará él mismo. El mismo Mesías se presentará él mismo. Tan pronto como esta gran persona que vendrá en los últimos días acabará su ministerio, el Mesías se presentará él mismo. Y allí el hermano William lo escribió en esa cita con puño y letra de él: el Mesías se presentará él mismo. ¿Cómo? Con las Escrituras, con los mensajes. La Escritura no es solamente la Biblia. Los mensajes del hermano Branham son Escritura. Los mensajes del hermano William Soto Santiago son profecías. Entonces nosotros tenemos que ver con qué se identifica este mensajero, con las Escrituras, con la palabra que Dios ha hablado a través de los profetas, porque esos profetas no hablan por voluntad humana, sino que hablan por inspiración del Espíritu Santo. Nosotros estamos en este tiempo, qué glorioso tiempo nos ha tocado vivir, donde el ungido de Dios se está identificando de una manera todos estos mensajes que ustedes ven, sin temor, sin miedo. Por eso podía Jesús hablarle: si no creen que yo soy, en vuestros pecados morirán. Él era el yo soy del Antiguo Testamento. Si no lo creen, estoy diciéndoselo, y se los dijo y murieron en sus pecados, porque en vez de recibirlo, lucharon contra él. Nosotros, hermanos, estamos muy agradecidos porque el Señor se ha identificado hoy claramente con las Escrituras. No hay ningún lugar a duda. No hay ningún lugar a duda. Estamos en el cumplimiento de la Escritura. Estamos en el cumplimiento de la profecía. Estamos en la línea correcta de recibir las bendiciones del Señor.
Bueno, las manifestaciones del poder de Dios. Vamos a ponernos de pie para recibir, que me perdone nuestro amado hermano, el doctor José Benjamín Pérez, por el tiempo que le he quitado, pero que siempre en nuestros viajes, yo siempre al regresar, tengo esta costumbre de informarle a los hermanos acá en Monterrey sobre estas giras, y esto fue una gira de victoria, de luchas, pero de victoria. Gracias al Señor. Estamos muy contentos, muy felices, y vamos a dejar con nosotros inmediatamente a nuestro apreciado amigo y hermano, el doctor José Benjamín Pérez de Puerto Rico. Bendito sea el Señor. Vea qué clarito, ¿verdad? En el cumplimiento de la visión de la carpa va a estar ese nombre. Eso fue la última palabra que dijo ahí el hermano William, y está dándonos allí una gran revelación. En el cumplimiento de la visión de la carpa va a estar ese nombre nuevo, el nombre nuevo del Señor Jesucristo, y va a ser dado a conocer y estará en el cumplimiento de la visión de la carpa. Bueno, gracias a Dios por este mensaje. Bueno, el mensaje que nos trajo Dios a través del ungido, por el cual le damos gracias, fueron 2 horas con 18 minutos, pero fue un mensaje muy revelador. Muy agradecido a Dios por las bendiciones que Él nos dio, y esas bendiciones para mí son amén, y así como Él lo dijo, así será. Nosotros sabemos que la palabra que habla un profeta se cumplirá, se hará realidad. Estamos muy agradecidos, muy felices, y luego todo este mensaje que nos trajo nuestro hermano William, qué revelador es este mensaje con respecto a lo que estamos viendo hoy. Es decir, que en este tiempo en que estamos es cuando estamos viendo más claro todo esto que nos habló el doctor William Soto Santiago. En la primera página, pues ahí nos habló de la carpa. Nos dice que aprecio y agradezco mucho todo el apoyo que le han estado dando a Puerto Rico y el proyecto de la carpa catedral y los terrenos correspondientes para el programa divino correspondiente a este tiempo final. Luego nos dice, esta carpa catedral, pues como ya hemos visto, está siendo trabajado este proyecto basado en la visión de la carpa que tuvo el reverendo William Branham, sabiendo que la iglesia del Señor Jesucristo y por consiguiente el Espíritu Santo en su iglesia llegará a su culminación final. ¿Se dan cuenta? La culminación final del programa de Dios va a ser en una carpa. Ya nos lo ha dicho varias veces, nos lo dijo varias veces el hermano William, ¿no? Que en esa carpa iba a ser la culminación final. Por eso es que tenemos que mantenernos conectados con la carpa y presentes en la carpa en todas las cosas que la carpa está necesitando. Dice que allí sería la culminación final del programa divino. Y como fue mostrado, será en una carpa catedral
en algún lugar que no será Norteamérica, porque los truenos emiten sus voces en un idioma desconocido al reverendo William Branham, y él lo que hablaba era inglés, por lo tanto es en otro idioma. Que el hermano Branham dice que él lo oyó en otro idioma que no era inglés, y es en una carpa. Y ya nos dijo el hermano Branham en varias partes que los truenos es el mensaje del Señor en su segunda venida. Todo eso que Dios está dando hoy a través del ungido, esos son los truenos. Ahí está tronando como cuando un león ruge. Por lo tanto, esta parte que estamos leyendo es bastante gloriosa, donde nos dice que para esa etapa de adopción hay una palabra, la página 17, que les dará la fe para ser transformados y raptados a todos los escogidos de Dios. Y la voz de Cristo, el Espíritu Santo, estará hablando en este tiempo final, en esa edad, en esa etapa, en donde estará revelando el misterio de su venida. ¿Qué es lo que está haciendo el ungido de Dios hoy? Revelándonos el séptimo sello, revelándonos la venida del Señor. Es en simplicidad, es de una manera sencilla, y por eso es que la gente tropiezan con el velo de carne, pero es la segunda venida del Señor. Él no puede decir otra cosa sino la verdad. Tiene que decir lo que está Dios haciendo. Y esa verdad es la que está ayudándonos a prepararnos para recibir todo lo que Dios ha prometido. Dice, en esa etapa en donde estará revelándose el misterio de ¿qué? De su venida a su iglesia. También el misterio de su venida para el reino milenial, lo cual será después de la gran tribulación. Su venida con su iglesia, después la cena de las bodas del Cordero, será después será la gran tribulación. En el mismo tiempo en que la iglesia está en la cena de la boda del Cordero, esos 3 años y medio, es el mismo tiempo de la gran tribulación. Pero su venida a su iglesia novia antes de la gran tribulación será un secreto que solamente será entendido, será conocido. Ese secreto va a ser entendido solamente por su iglesia novia, por aquellos miembros de la iglesia que van a ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Es decir, los que no van a ser transformados, ¿para qué van a conocer eso? ¿Para qué lo van a recibir? ¿Para qué lo van a creer? ¿Para qué lo van a entender? No lo necesitan. Son los que van a ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ellos tendrán la revelación, la fe, porque revelación es fe, la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y ellos conocerán ese misterio de su venida a su iglesia, el misterio de la venida de Dios, del ángel del pacto, a su iglesia, la venida del Espíritu Santo
en su manifestación final. Que eso era de lo que nos leyó el hermano, el ungido de Dios hoy. Ese Espíritu Santo está prometido. También el hermano William lo habló, que el Espíritu Santo está prometido que se haría carne. El Espíritu Santo que hemos tenido en las edades de la iglesia está prometido que se haría carne en la persona de Jesucristo, en la segunda venida. Esa obra que hace Dios en este tiempo que está haciendo y la que hará no es una obra humana, es una obra hecha por el Espíritu Santo. No es una obra de hombre, no es una obra que está haciendo una persona. Es una obra que la está haciendo Dios. Esa obra no la puede hacer el ser humano. Tiene que ser una obra hecha por el mismo Dios. Por lo tanto, esto es una obra muy grande que Dios está haciendo y nosotros nos sentimos muy agradecidos, muy contentos con todo esto. Pedimos a Dios que con toda nuestra alma podamos recibirle como José, nuestro reclamador. Y está prometido, según lo ve el hermano Branham, lo dice el hermano William, que nos dijo claramente que José era el tipo de la segunda venida del Señor. Así que estamos muy agradecidos con todo esto y seguiremos conforme a las instrucciones que Él nos está dando. Ya ustedes oyeron el mensaje de esta mañana, hubo 2 mensajes, volvamos a oírlo y sigamos esos pasos, esas instrucciones que nos dio allí el ungido. Él es el que tiene la guianza y Él es el que tiene la autoridad para decir qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Él es. Nosotros no podemos ponernos a inventar cosas porque cualquier persona que venga con otro pensamiento pues va a interrumpir el programa de Dios. Gracias a Dios por José Benjamín Pérez. Bueno, mis hermanos, el mismo que nos empezó es el mismo que terminará esta actividad. Nos ponemos de pie para dejar con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo William Pérez de Puerto Rico.